el guión de ratas, que ahí en cambio escaneé el guión y eso también fue súper chévere. Eso me basé en un libro que tengo del guión de Los Olvidados de Luis Buñuel, que está escaneado completo y que es una joya. Y entonces la oportunidad de tener guiones ecuatorianos disponibles, publicados, que existen, que están accesibles y con información adicional, yo creo que es algo muy, muy valioso. O sea, es algo que por muchos años uno buscaba que exista eso aquí y me da mucho gusto que ahorita ya hay algunos. Sí, de hecho, esta colección que tenemos en la universidad se llama Primer Borrador. La idea es publicar de varios guiones. El primer número es de La Tigra, el segundo es de Crónicas, este es el segundo número, y el tercero es Prometeo Deportado, que justo lo presentamos ayer. Y bueno, justo pensamos en eso, ¿no? En los estudiantes, en que puedan leer guiones ecuatorianos, guiones nuestros y se interesen por el cine nacional también y aprendan también a construir su propio cine. Ahora sí, podemos pasar a las preguntas, si quieren. Perdón, ¿no? Entre Vinicio y Manolo. Pero a ver, te cuento, a mí me pasó que cuando escribí Ratas, si se fijan, hay una estructura pero extremadamente parecida en los dos guiones, ¿no? Tienes El Ángel y Salvador, tienes Vinicio y Manolo, ¿no? Manolo tiene dos personas a su lado, ¿no? Una mujer y un hombre, que funcionan de la misma manera que funcionan Marisa e Iván. En el caso de Marisa e Iván, pues son como el ángel y el demonio que están enseñándole las dos posibilidades que puede tomar con cada historia, con cada posibilidad de camino, ¿no? Pero a mí me pasó que cuando terminé ya de todo el proceso de presentar ratas en festivales y todo, que me quedé como muy clavado en lo que había pasado con el personaje del Ángel. O sea, a mí me sorprendió mucho cómo el Ángel se robó la película, o sea, de verdad. Y empecé con el reto, dije, voy a hacer un personaje que sea más extremo que el Ángel, alguien que sea más malo, que haya hecho cosas mucho peores y que al mismo tiempo sea mucho más encantador, ¿no? Que sea alguien que realmente digas, no encantador, sino más bondadoso, alguien que tú digas, esta persona de verdad es un buen ser humano, ¿no? Y estaba dándole vueltas a eso cuando leí por primera vez un artículo acerca del arresto de Luis Alfredo Garavito en Colombia, que es la principal inspiración de Vinicio, que era un tipo que cuando le arrestaron, pues su pareja en ese momento pues no podía creerlo, para ella él era un buen hombre, básicamente actuaba raro cuando bebía, pero aparte de eso, pues le veía como realmente un buen tipo, ¿no? Y él era este tipo que distribuía Biblias, catequesis, todo esto, y de esa manera se ganaba la confianza de los niños. Y me acuerdo que cuando leí ese artículo fue como que este es el personaje que quiero contar, y empezó la idea de cómo cuento la historia de este personaje. Hay varias opciones dentro del mundo del género del thriller de asesinos en serie, que hay muchos, y hay muchos fans de las historias de asesinos en series. Te das cuenta que siempre hay una perspectiva, o sea, desde dónde se cuenta esa historia. Y en este caso había varias posibilidades. Había la posibilidad del detective, había la posibilidad de la pareja, de la esposa, ¿no? Había la posibilidad de un reportero, de alguien que está investigando la historia. Y a mí me pareció ese camino el más interesante, porque me pareció que se podía jugar con algo que en el fondo era de lo que iba la película, que era la desensibilización que tenemos como sociedad. En el caso de Vinicio, él es un sociópata, es un psicópata, es alguien que no tiene sentimientos y justamente se jacta de las cosas que él puede hacer al no tener sentimientos, ¿no? Al no sentir remordimiento, al no sentir ira, al no sentir, es alguien extremadamente manipulador. Y es súper interesante cómo ese proceso mental funciona dentro de la gente que trabaja en situaciones muy extremas, ya sea prensa sensacionalista o, por ejemplo, en un momento entrevistando 9 versiones
Yo calculo que me demoro más o menos 3 a 4 meses por versión de guión. Normalmente es lo que tengo más o menos en la cabeza ya después de varios años de escritura. Y lo que me pasa es que mientras seguimos en el proceso de financiamiento, yo me pongo muy ansioso y la única manera de combatir la ansiedad es reescribiendo, mejorando la película cuando todavía puedo mejorarla, cuando todavía no cuesta, cuando todavía es solo sentarme frente a la compu. Entonces, si hubieron muchas versiones. La segunda versión del guión ya ganó un premio importante, que fue el premio del Sundance, con el Instituto Sundance, con el canal japonés NHK, que fue un apoyo gigante para la película y fue un premio otorgado al guión, pero desde ahí hubieron 7 versiones más, o sea, tampoco sentía que estaba listo. Y eso es así, o sea, uno escribe hasta el último momento, o sea, había escenas que seguíamos escribiendo el día de rodaje, reescribiendo, replanteando cosas, y en el montaje, de nuevo, sigues todavía metiendo mano al guión, o sea, eso es parte de, o sea, hasta que ya estrenas y ahí queda, uno sigue, si te dan chance, sigues metiendo mano, más y más. No me dejó leer el primer guión. Metas de proyectos hechos con inteligencia artificial que se ven impresionantes a primera vista, pero que después de un rato no te dicen mucho, que no te significan mucho. Tengo un amigo que siempre me está mandando guiones escritos en inteligencia artificial, que le encanta jugar con eso, y siempre me manda unas historias que son chistosísimas, o sea, me mata la risa cuando las leo, pero no siento que es un guión de verdad con alma, o sea, y creo que tiene eso mucho que ver con que todavía la inteligencia artificial es un derivado de las cosas que existen en línea y es básicamente una reinterpretación de cosas que ya existen y que de alguna forma pues no, al solo reinterpretarlas no, como que no se llega a la misma profundidad que se puede llegar con el conflicto que puede tener un guionista de fondo. Entonces, no sé, a mí no me asusta eso, pero porque yo igual siento que tengo el oficio de sentarme a escribir. Me preocupa que de repente la gente que está empezando, que se asusten de escribir. Escribir es duro, o sea, escribir no es fácil, es lo más difícil que hay en el cine. O sea, de todos los oficios, sin duda es lo más difícil. O sea, mucho más fácil ser director de foto. ¿Qué onda? O sea, ¿por qué no están haciendo más? O sea, ¿que acaso no tiene miedo? O sea, no te ve por sus hijos. Y el detective le responde, no, pues obviamente sí, o sea, yo también tengo hijos, para mí también es igual de duro. Y sí hay una situación muy frustrante para él de no lograr ir más allá. Ahora, creo que, no sé, yo creo mucho en que hoy por hoy una investigación o inclusive bueno, un artículo, obviamente, un reportaje, se basa en cómo cuentas una historia, ¿no? Y claro, aquí los reporteros eran los capos en cómo contar una historia, y nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo que eso es lo que más le importa a la gente, es cómo se cuenta una historia, no importa si esa historia es real o no real, o con el descaro que se esté planteando algo, pues simplemente si se cuenta bien algo, hay mucha gente que va a decir, yo me creo, yo me subo a ese barco, yo me subo a esa camioneta, yo sé de lo que va eso, y eso creo que una de las pocas herramientas que tenemos ante eso a veces es el humor, el poder ver las cosas y decir, bueno, esto tal vez se desarma a través de algo de cinismo, a través de algo de humor, algo de observación, con una cierta distancia. Y creo que con la policía sí había momentos donde ese humor yo creo que funcionaba. La peli tiene, la verdad es que poco humor, o sea, es una peli bien oscura, bien dark en muchos momentos, entonces creo que se agradece cuando hay una pequeña sonrisa por algo, pero sí, no sé, un poco como que le vi como que una policía impotente, en dificultades para lograr resolver un caso así, y al mismo tiempo una policía muy de aquí, muy latinoamericana, ¿no? Eso, definitivamente. Y tu comentario inicial ya se me fue lo que dijiste al principio. Que le vayamos dando cierre a esto. Una última, así cortísima, sí, ya rapidísimo. Felicitándote y mi admiración. Con quien
más de sentido que se logran transformar en un personaje. Uno fue Damián,